De acuerdo a la historia convencional, hace 530 años, el almirante genovés Cristóbal Colón descubrió América. Pero fue en realidad la primera persona de otro continente que llegó a esta parte del mundo. ¿Será que con siglos de antelación navegantes de otras partes de Europa pudieron avistar y realizar recorridos por tierras americanas? ¿Fue Cristóbal Colón guiado por extrañas luces en el cielo? Ese es el dossier que estaré desarrollando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y arrancamos esta investigación con Leif Erikson, quien es considerado por muchos historiadores y por la ciencia desde hace unas décadas como la primera persona de origen europeo que llegó a América, que descubrió estas tierras y que se asentó en ellas. La historia de este hombre es muy interesante. Nació en Islandia hacia el año 970. Era apodado como el afortunado, porque era un hombre que luego de realizar una interesante travesía, bastante riesgosa, llegaría a un territorio que él denominó como Vinland. Pero ya vamos a ahondar un poco más en todo esto. Leif Erikson, un explorador vikingo de origen escandinavo, era el segundo de los hijos de un explorador noruego bastante famoso, bastante venerado en esta parte de Europa, el señor Erik el Rojo, a quien observan ahí en pantalla. A su vez, Erik el Rojo era hijo de un caudillo vikingo, un hombre sobre el cual se tejieron una gran cantidad de leyendas, y desde luego que me refiero a Thorvald Asvaldsson, un hombre que fue desterrado de Noruega en específico, por cometer homicidio, y de acuerdo a varias crónicas o sagas vikingas, el señor Thorvald Asvaldsson se exilió en lo que hoy en día conoceríamos como Islandia. Erik el Rojo, el personaje que ustedes ahí están observando, acompañaría a su padre Thorvald en este periplo que realizó por Islandia, y lo más curioso es que el mismo Erik el Rojo terminaría siendo desterrado de este territorio. Ahora bien, de acuerdo con las sagas groenlandesas, el señor Leif Erikson, el protagonista de esta primera parte de este video, se enteró de la existencia de una nueva tierra al oeste de Islandia gracias a una información que pudo adquirir de manera exclusiva por parte de un hombre fundamental para entender esta historia, y me refiero al señor Bjarni Erjolfsson. Erjolfsson, de acuerdo a esta saga groenlandesa, fue un hombre que fue arrastrado hasta las costas americanas por una tormenta. Resulta que este navegante vikingo, este Bjarni Erjolfsson,
estaba realizando un viaje hacia Groenlandia, hacia el año 986. De repente ocurrió una gran tormenta que lo impulsó, lo llevó hacia lo que hoy en día serían las costas de Terranova, en Canadá. Y este navegante de origen vikingo lo que hizo fue avistar estas costas. Sin embargo, no desembarcó en ellas porque su prioridad en aquel entonces era reunirse con su padre, quien se encontraba en Groenlandia en aquel entonces. Así que Leif Erikson, conociendo esta historia, emprendió su viaje hacia esta zona al oeste de Islandia, y de acuerdo a los historiadores en el año 1000, es decir, casi 500 años antes que el descubrimiento oficial de América realizado por Cristóbal Colón. De acuerdo a algunas fuentes históricas, Leif Erikson zarpó de Escandinavia en una embarcación vikinga acompañado por 90 hombres y mujeres a bordo, y llegaron a unas tierras donde crecían uvas silvestres, lo que llevó a bautizar a este territorio como Vinland, que es lo que ustedes están apreciando en sus monitores o dispositivos en este momento. Algunas otras fuentes apuntan que Leif Erikson pudo haber llegado incluso a territorios de lo que hoy en día sería Minnesota en los Estados Unidos. La historia oficial nos dice que el hermano de Leif Erikson, Thorvald Eriksson, en efecto fue el primer europeo en tener contacto con amerindios y también en ser la primera víctima de origen europeo por parte de culturas aborígenes que se encontraban en nuestro continente. Cuando Leif Erikson llegó a este territorio, allá en la isla de Terranova, en Canadá, creó un campamento que se conoce como Leifsburg, y al día de hoy esta zona del norte de nuestro continente se conoce como L'Anse aux Meadows, allá en Canadá. ¿Quién fue la primera persona que estudió esto a profundidad y qué importancia tiene L'Anse aux Meadows en esta historia? Hay que tener en cuenta que al día de hoy se conoce a este territorio como el único asentamiento europeo precolombino confirmado en Norteamérica. Este L'Anse aux Meadows se podría traducir como la ensenada de las medusas. Es un sitio arqueológico situado en la punta septentrional de la isla de Terranova, lo que hoy en día se conoce como la provincia canadiense de Terranova y Labrador. Resulta que para la década de los 60 del siglo pasado, este señor que ustedes ven en pantalla, Helge Ingstad, un investigador noruego, llegó a esta zona, a esta provincia de Terranova y Labrador, y se percató que había unas elevaciones cubiertas por hierba. A Ingstad le llamó mucho la atención este tipo de elevaciones. Se dio cuenta que no eran una formación natural, sino que en efecto podría tratarse de una construcción artificial que había sido hasta cierto punto sepultada por el prado, por los pastos de esta zona de Terranova en la actual Canadá. Cuando Ingstad observó esto, comenzó a realizar la investigación pertinente, efectuó una serie de excavaciones y pudo concluir que se trataba de restos de un asentamiento de origen europeo, en específico en esta zona de Canadá. La excavación inicial de estos montículos reveló un diseño similar al de casas encontradas en asentamientos vikingos en Islandia y Groenlandia. Voy a regresar otra vez a L'Anse aux Meadows. Miren
ese techo y esa estructura, incluso la embarcación que se encuentra representada en esta imagen, da fe de esta teoría, de este hallazgo de este gran investigador noruego Helge Ingstad. Y totalmente confirmado por la ciencia esta teoría de Ingstad, porque cuando estaban realizando excavaciones en Land's End Meadows encontraron un clavo que, de acuerdo a estudios científicos, tenía una datación de 1000 años de antigüedad. Este clavo reveló que no solamente Leif Erikson y este grupo de vikingos se asentó en esta zona de Canadá, sino que también habían construido barcos desde ese lugar para zarpar a otras zonas de Europa. Finalmente, es tan importante este hallazgo que cambió los libros de historia desde hace unas décadas, aunque tristemente hay personas que no lo conozcan, el hecho de saber que los vikingos fueron en efecto los primeros europeos que llegaron a América, los descubridores oficiales de nuestro continente. No fueron estos navegantes que llegaron 500 años después, sino fueron hacia el año 1000 navegantes de origen nórdico, vikingos. Finalmente, ahí ustedes ven una estatua de Leif Erikson que se encuentra en la ciudad de Reykjavik, la capital de Islandia. Se le rinde gran tributo a esta importante leyenda, a este gran navegante vikingo. En 1929, la Cámara Legislativa de Wisconsin aprobó un proyecto de ley para hacer del día 9 de octubre, o sea, hace muy poco, el día de Leif Erikson en ese estado. Luego, años después, en 1964, el Congreso de los Estados Unidos autorizó y solicitó al presidente que proclamara el 9 de octubre de cada año como el día de Leif Erikson, el verdadero descubridor de América. Pero desde luego, la historia de Leif Erikson no es el único enigma que vamos a analizar en este video. Tenemos una historia fascinante que tiene que ver con el prenauta Alonso Sánchez, el hombre que ven en pantalla. Y para hablar de Alonso Sánchez hay que hablar de diversas fuentes históricas, entre ellas el fraile Bartolomé de las Casas. Y es que este hombre, en uno de sus textos, llegó a hablar sobre un barco que llegó a estas tierras luego de haber sido desviado por violentas tormentas que lo sacaron de un curso que arrancó en el viejo continente. Otra de las personas que hablan sobre este prenauta Alonso Sánchez, que sería un hombre que llegó a América años antes que Colón y que le pudo revelar una ruta secreta a este almirante genovés para que llegara a nuestro continente. Lo cierto es que además de Bartolomé de las Casas, otra de las fuentes que podemos rastrear para hablar de esta historia del prenauta Alonso Sánchez es el señor que ustedes ven ahí, Pietro Martiri di Anghiera. Di Anghiera consignó en una de sus obras, la que ustedes ven en pantalla, Décadas del Mundo, una historia bastante interesante, y es que él narra que aproximadamente hacia el año 1475, fíjense, estoy hablando 17 años antes de la llegada oficial de Colón a América, resulta que, de acuerdo a di Anghiera, el prenauta Alonso Sánchez pudo haberse enfermado tras realizar este periplo por América, tras haber descubierto estas tierras, y se contactó con Cristóbal Colón. Ya para ese entonces el prenauta Alonso Sánchez ya era un hombre que estaba enfermo, un hombre de avanzada edad, y parece que le entregó una serie de documentos, una serie de mapas o rutas que le revelaron a Cristóbal Colón la forma para llegar a nuestro continente. Lo más loco de esta
historia es que fue corroborada años más tarde por el inca Garcilaso de la Vega. Este hombre, en su libro Comentarios Reales, da una explicación bastante interesante a esta teoría. Recuerden, Inca Garcilaso de la Vega, su nombre de pila era Gómez Suárez de Figueroa. Y este hombre nos habla sobre Alonso Sánchez, un navegante, un hombre de mar, quien realizaba recorridos frecuentes entre Madeira, Portugal, las Islas Canarias e Inglaterra. Y mientras efectuaba uno de sus habituales viajes, de repente una tormenta obligó a su tripulación a desviar su rumbo, llegando a lo que hoy en día conocemos como Santo Domingo. De acuerdo al Inca Garcilaso de la Vega, cuando Alonso Sánchez llegó a Santo Domingo, al tocar tierra, los aborígenes de la isla lo agasajaron brindándole alimentos, oro y algunas mujeres, al considerarlos como dioses que provenían del mar. Es decir, de acuerdo a este cronista que pudo consignar esta historia tan interesante, cuando el prenauta Alonso Sánchez llegó a Santo Domingo, fue recibido como una deidad por parte de las culturas aborígenes que estaban con él en ese momento. Lo consideraban como una deidad y lo trataron de esa manera. Tras unas semanas de abastecerse en la isla de Santo Domingo, Alonso Sánchez y sus marineros se habrían adentrado nuevamente en el océano durante un mes hasta llegar a la isla portuguesa de Porto Santo, isla en la cual se encontraba en ese momento viviendo el navegante genovés Cristóbal Colón. Así que en un delicado y complejo estado de salud, pues por cuenta de esta travesía que había efectuado, Alonso Sánchez le compartió esta historia a Cristóbal Colón y le otorgó sus conocimientos para que más adelante este navegante de origen italiano pudiese efectuar el viaje hasta nuestro continente. Esta ha sido una hipótesis que ha tenido mucha controversia por parte de la comunidad científica y algunos historiadores. Lo que es evidente es que ustedes pueden observar al día de hoy un monumento de Alonso Sánchez allá en el muelle de Huelva, más específicamente en los jardines del muelle en Huelva, en España. Un monumento a un hombre que pudo llegar décadas antes a Cristóbal Colón y, estando cerca de su muerte, le reveló la ruta para llegar al Nuevo Mundo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Será una hipótesis histórica sin mayor fundamento o un extraño enigma que estamos descubriendo en nuestros días sobre un conocimiento vedado al cual tuvo acceso Cristóbal Colón y con el cual llegó a América? Finalmente, y no menos impactante, les traigo una historia que a mí siempre me ha parecido fascinante, y es algo que Cristóbal Colón consignó en su bitácora de navegación el día 11 de octubre de 1492 a las 10 de la noche. Resulta que este hombre consignó, Cristóbal Colón, en su bitácora, se los voy a leer textualmente: después del sol puesto, navegó a su primer camino al oeste. Andarían 2 millas cada hora y hasta 2 horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, aunque cosa fue
tan cerrada? Bueno, se darán cuenta que es un español un poco difícil de interpretar. Así se hablaba español hace más de 500 años. Lo cierto es que a partir de ese relato, de esa lumbre, de esa extraña luz que observó Cristóbal Colón y parte de la tripulación de la Pinta, se especula que Cristóbal Colón pudo haber observado objetos voladores no identificados que lo guiaron hasta nuestro continente, hasta el Nuevo Mundo. Hay que tener en cuenta que este episodio fue reportado, les reitero, en esa bitácora, en ese diario de navegación que tenía Colón, y también apareció publicado en una obra que se conoce como La vida del almirante, que habría sido publicado por Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, quien daba fe de esta historia, de esta vivencia que había estado afectando a su padre antes de descubrir el Nuevo Mundo. Fray Bartolomé de las Casas en su momento llegó a especular que quizás se trataba de antorchas de indios que se encontraban en las islas en ese momento. Sin embargo, el mayor defensor de esta hipótesis de ovnis que pudieron guiar a Cristóbal Colón hasta nuestro continente es el importante periodista español Juan José Benítez, JJ Benítez, quien, a propósito, junto con Manuel Audige, un exoficial de la Armada Española, son defensores de este avistamiento ovni que tuvo Cristóbal Colón no solamente el 11 de octubre de 1492, sino que el 15 de septiembre de ese mismo año, el mismo Colón consignaría en su diario de navegación lo siguiente: vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar. Para Benítez y buena parte de la comunidad ufológica, sería claramente la descripción de un OSNI, un objeto volador no identificado que apareció en el cielo y delante de Colón se sumergió en las aguas. Y fíjense lo interesante de esta historia, se concatena perfectamente con las últimas revelaciones ovni e investigaciones del Pentágono, que nos hablan de objetos transmedia, objetos que tienen la capacidad de aparecer en el cielo, realizar movimientos imposibles en la atmósfera, salir al espacio y también sumergirse en las aguas de océanos, lagunas y cuerpos de agua bastante densos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posibilidad que tuvo Cristóbal Colón de observar extrañas luces mientras navegaba hacia nuestro continente? ¿Será que objetos voladores no identificados lo guiaron hasta América? ¿O simplemente se trató de fenómenos astronómicos o meteorológicos que coincidieron con su llegada a nuestro continente? Quiero conocer su opinión ahí en la caja de los comentarios, y no olviden que me pueden seguir en redes a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con ss. También los invito a que sigan el perfil oficial de este canal, @mandragoramisterios en TikTok. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Y nunca olviden que el conocimiento es una construcción colectiva, lo gestamos entre todos, y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.